Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Palabra es Poder. Yo soy Fernando Valdezainos y les doy la bienvenida. Vamos a comenzar con nuestra primera sección, Conversando con tu Coach. El día de hoy he querido dedicar esta primera emisión para hablar acerca de lo que es el miedo a hablar en público, de dónde surge y desde luego algunos tips que nos puedan ayudar a superarlo. El miedo es una emoción natural, es algo que todos los seres humanos sentimos. No he conocido ser humano, ni creo que pueda existir algún ser humano que pueda decir que no experimenta miedo. Puede ser el miedo a la muerte, el miedo a las alturas, el miedo a los espacios cerrados, el miedo a las arañas, pero finalmente el miedo es miedo. Y no tenemos que verlo de manera negativa. No es malo sentir miedo. El miedo, cuando es un miedo natural, vamos a llamarlo de esa manera, se encuentra asociado a nuestro instinto de supervivencia. Ha sido gracias a este miedo natural el que ha permitido que la especie humana continúe viva hasta nuestros días. De lo contrario, imagínate, hace muchos siglos atrás, el que nuestros antepasados pudieran ver, por ejemplo, un animal salvaje y no corrieran porque no sintieran miedo, al contrario, quedaran expuestos y fueran fácilmente devorados. Ese miedo que está asociado al instinto de supervivencia es incluso el que a nuestros días, ante un incendio o algún desastre natural como un temblor o una inundación, hace que tu cuerpo reaccione y te motive a correr y que pone también en alerta a tu cerebro para que busques la manera de salvarte. El miedo no es malo. El miedo se vuelve solamente malo, se vuelve un miedo tóxico cuando te paraliza, cuando al ver el peligro, lejos de reaccionar, te quedas estático y no sabes qué hacer. Solamente en esos casos el miedo se vuelve negativo. Pero junto a este miedo natural que, como ya te platiqué, se encuentra asociado a nuestro instinto se encuentran también otra serie de miedos. Una serie de miedos que vamos a conocer como fobias sociales. La fobia social es todo aquello que yo he tomado, que yo he aprendido del seno familiar, de la religión, en la escuela, en el trabajo, de mis amistades más cercanas y que me han programado una serie de pensamientos que han de alguna manera regulado mi conducta y que yo creo que cuando no voy a alcanzar a ser socialmente correcto o socialmente admitido, pues me genera miedo, pero es concretamente miedo al rechazo. Pero ojo con algo, este miedo no se encuentra asociado a nuestro instinto de supervivencia, sencillamente porque nuestra vida o nuestra integridad física no se encuentra en riesgo. El miedo a hablar en público es uno de estos miedos, es un miedo aprendido, porque si tú te pones a reflexionarlo, cuando tú vas a dirigir unas palabras, piensa escenas como estar a lo mejor en la celebración de Navidad o de Año Nuevo y piden que alguien dé unas palabras, o que te encuentras en el salón de clase o en el trabajo y es el cumpleaños de algún compañero y tienes que dedicarle también algunas palabras, o que fuiste algún estudiante destacado y que en la ceremonia de graduación tienes que dar el discurso por tu generación. Y bueno, te imaginas dando esas palabras y el solo hecho de imaginártelo, por el solo hecho de imaginarlo, ya experimentas miedo. Fíjate que esto yo pude comprobarlo hace muchos años, no por una experiencia de manera directa. Hace varios años yo me encontraba en la capital del estado de Tlaxcala y entonces quería yo rentar una oficina. Yo como coach y como consultor en el arte de hablar en público requería en ese momento rentar una oficina y que al mismo tiempo tuviera un espacio amplio que pudiera yo dedicarlo como salón de clases. Entonces vi un lugar que se ajustaba más o menos a las necesidades que yo buscaba satisfacer. Programé una entrevista con el dueño, me reúno con él y bueno, tenía que aparecer una pregunta bastante obvia en la cual el dueño me pregunta: ¿y tú a qué te dedicas? Y le respondo: yo soy orador y me dedico a enseñarle a las personas a hablar en público, imparto también cursos de desarrollo humano. Y cuando le respondo esto al dueño de la propiedad, voltea a verme y le cambia la cara y me dice: no me diga eso, porque de solo imaginarme el micrófono o imaginarme el atril, mire, ya hasta me puse nervioso, me tiemblan las manos.
Y créanme que a muchas personas les sucede esto, porque la imaginación es muy poderosa y lo que hacemos en ese momento es recrear una serie de detonantes de angustia, de miedo, casi de pánico. Por eso yo a veces cuestiono si realmente es el miedo al público o es una serie de miedos que ha construido la mente. Por eso es que señalo que el miedo a hablar en público es un miedo aprendido, no es un miedo que realmente surja porque vea en riesgo mi vida o mi integridad física. Este miedo no es otra cosa más que el miedo a ser rechazado, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a ser visto como ignorante, y es también un reflejo de mi autoestima, porque si yo me considero poca cosa o no me gusto físicamente o me parece malo mi tono de voz o me considero ignorante o incapaz de aprender, y todos estos son reflejos de una muy mala o muy baja autoestima, pues sin duda es que voy a experimentar este temor. Cuando yo ya me doy cuenta que este es un miedo aprendido, viene algo muy importante, que si bien los seres humanos tenemos por una parte la capacidad de aprender, también tenemos la capacidad de desaprender. Y lo que sigue es desaprender esa serie de enseñanzas que yo tomé de la religión, la familia, la escuela, los amigos, y que me han vuelto una persona temerosa socialmente hablando, me han vuelto una persona insegura. ¿Qué es lo que puedo yo hacer para ir venciendo el miedo a hablar en público? Aquí es donde comenzamos con las recomendaciones para que podamos crecer como personas. Número 1, yo te invito a que comprendas o a que conozcas un ciclo que vamos a conocer como pensar bien, sentirse bien. Este proceso nos lo enseña el psicólogo italiano Walter Rizzo. De hecho, tiene un libro que te recomiendo leer si tienes la oportunidad, que lleva este mismo título, Pensar bien, sentirse bien. Y aquí este psicólogo italiano lo que nos dice es que los seres humanos tenemos pensamientos, estos pensamientos generan emociones, las emociones finalmente terminan desarrollando una serie de conductas y estas conductas reciben diferentes resultados por parte de las personas. Entonces, si yo pienso negativo y digo, se me va a olvidar el discurso, me va a ir mal, siempre me equivoco, la gente se va a burlar de mí, todo lo hago de manera equivocada, pues esto va a desarrollar en mí una serie de emociones que van como miedo, angustia, preocupación, inseguridad. Y se va a reflejar en mi conducta, porque entonces voy a esconder la mirada, seguramente voy a avanzar con la cabeza agachada, las patitas me van a temblar y voy a colocar las manos cruzadas ya sea adelante o sea atrás, pero finalmente mi expresión corporal va a demostrar timidez, miedo, inseguridad. Como consecuencia misma, lo que va a ocurrir es que entonces el público va a comenzar a bostezar, se va a salir del lugar donde estoy yo hablando, me va a ignorar, y esta autoprofecía, de la cual yo soy el principal protagonista para cumplirla, lo único que me va a decir es, ya ves, sabías que no eras bueno para hablar en público y finalmente la gente te lo está demostrando, tú no eres bueno para hablar en público. Pero podemos repetir este mismo ciclo, pero con una serie de pensamientos diferentes. Yo me puedo decir que soy una persona con muchos recursos, con la capacidad de aprender, lleno de talentos, con una buena voz, sentirme motivado, comprometido a dar lo mejor de mí mismo y en constante aprendizaje. Y esto me va a generar a mí confianza, seguridad personal, va a despertar en mí mucho coraje. Sentir coraje no es malo, el coraje es el combustible que está para incentivarnos a llegar a la valentía, y puedo incluso llegar a sonreír para tratar de construir un puente de empatía con mi público. Si yo hago eso, lo más probable es que entonces el público me va a ver y va a corresponder a mi sonrisa, también va a ver en mí a una persona capaz, una persona empoderada, se va a quedar atento, va a ser respetuoso, me va a escuchar, me va a dar una gran ovación, y entonces la autoprofecía va a ser positiva, porque voy a decir, pensé bien, me sentí bien, actué de la manera correcta, el público también me correspondió, ¡wow! Logré hacer de mi discurso toda una ocasión de éxito y un discurso verdaderamente memorable. Esta es una primera recomendación.
Una segunda es cambiar el concepto. En los cursos que yo imparto para hablar en público, esta es una de las primeras recomendaciones. Yo les digo que hay que cambiar el concepto de hablar en público por otro que sea por hablar con el público, porque cuando hablas con el público debes de ver lo que es como hablar con el amigo, con el familiar, con el conocido, con el papá, con la mamá, y esto te va a llevar a tener un estilo más conversacional. A veces se piensa que hablar en público es complicado porque nos imaginamos una persona extremadamente rígida, con unos ademanes que parecen prácticamente de un robot, con una voz exagerada. Y esto surge porque incluso al día de hoy en los concursos de oratoria así enseñan todavía a los estudiantes. Digo, fue mi caso, yo así aprendí a hablar en público a la edad de 15 años con ese estilo de robot. Pero hoy entendemos que es algo más relajado, más natural, más empático. Entonces velo como hablar con el público. El concepto de hoy es una oratoria conversacional. Esto te va a ayudar a ver las cosas de manera más relajada. El número 3 es a cambiar las palabras y a utilizar palabras que te empoderen. Esta es una herramienta que aprendemos mucho de la programación neurolingüística. Esto significa que en lugar de decir tengo miedo de hablar en público, te digas tengo emoción para hablar en público. No digas siento pánico para hablar en público. Di siento tranquilidad, siento calma para hablar en público. No digas sufro al hablar en público. Mejor di gozo o me emociono al hablar en público. Y aunque no lo creas, el solo hecho de ir cambiando estas palabras va a cambiar tu programación mental. Y esto te va a ayudar a poder vivenciarlo de una manera que te resulte placentera y que no estés sufriendo. Hablar en público debe de ser para que te sientas motivado, para que veas una gran oportunidad, pero no para que estemos sufriendo. Te invito a que utilices esta herramienta de la programación neurolingüística. La siguiente recomendación te puede parecer muy obvia, pero créeme que aunque se escucha obvia, muy pocos la hacen. Yo le llamo la regla de las 3P, que es practicar, practicar y practicar. Te sientes inseguro, claro, y esa inseguridad es como cuando te subiste por primera vez a manejar un auto y sentías que te era imposible porque tenías 2 espejos laterales, el retrovisor y veías luego para abajo y veías 3 pedales y una palanca con 5 velocidades más la reversa y decías, híjole, yo nada más tengo 2 manos, tengo 2 pies y tengo 2 ojos, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues lo que tú tienes que hacer es recordar que al paso del tiempo de estar manejando ese vehículo te fuiste volviendo más diestro, te fuiste volviendo más hábil. Lo mismo ocurre para hablar en público. Entre más practiques, más rápido vas a llegar a la maestría, serás todo un maestro de la palabra. Nunca olvides que todo maestro, antes de ser maestro, primero fue alumno. Eso es lo que tú tienes que hacer. Practicar, practicar y practicar. Y finalmente, la parte número 5, fortalece tu autoestima. Habla contigo mismo, reflexiona y medita en voz alta. Una persona que tema hablar en público es porque por ahí hay un pequeño problemita con su autoestima. Tienes que trabajarla y trabajarla mucho. Te la tienes que creer, en pocas palabras. Si tú no crees en ti, pues no pidas que los demás crean en ti. La autoestima se compone de 4 elementos. El primero es el autoconcepto. Si tú eres de las personas que dice, soy un tonto, siempre me va mal, nadie me quiere, me voy a equivocar, siempre la riego, pues obviamente ese autoconcepto, la manera en que tú solo te defines, pues va a hacer que tú te estés autosaboteando. Habla positivo de ti para contigo mismo. La persona con quien más dialogas eres tú, entonces debes de decir, yo soy fregón, a mí siempre me va bien, yo estoy aprendiendo, yo soy talentoso, me quiero, me amo, soy un fregón, la voy a hacer en grande. La siguiente columna es la autoimagen. ¿Qué tanto te gustas cuando te ves en el espejo? Hay personas cuyo detonante es que no se gustan y entonces sienten que cuando pasan a hablar en público todo el mundo va a cuestionar o va a criticar de manera negativa su estatura, el color de su piel, su tono de voz, su peso, su estilo de vestir. Se consideran feos, se consideran poco atractivas. Que te importa un comino lo que piensan los demás. Tenemos que trabajar en nuestro físico no por un tema de vanidad, sino por un tema de salud.
Existen herramientas, existen ciencias y existen ciertas disciplinas como la imagen pública que te van a ayudar a encontrar el color y estilo de ropa que mejor te viene. En el caso de las mujeres, un maquillaje que vaya mejor con su tono de piel. Vamos a poder aprender a pararnos correctamente y a caminar de una manera que resulte bien vista. Pero reitero, esto no es un tema de tratar de ser monedita de oro. Se trata de sentirnos bien con nosotros mismos y de tratar de ser mejores cada día. La siguiente parte se conoce como autoafirmación. ¿Qué tan capaz me considero de alcanzar metas? Porque hay personas que se creen poco capaces de alcanzar metas y esto es algo que tú tienes que modificar. Mira, imagina una persona, y a lo mejor conoces a alguien así, que va por la calle y ve pasar a alguien con un auto o una camioneta lujoso, muy bonita, y dicen, ¡wow! ¡Qué auto! ¡Qué carrazo! Pero yo nunca voy a poder tener uno así. O siguen caminando y ven una casa, una residencia bonita, moderna, con un buen diseño arquitectónico y dicen, wow, qué caserón, pero yo nunca voy a poder tener uno así. O pueden ver a alguien que les guste, sea una mujer, sea un hombre, y pueden decir, híjole, yo quisiera tener una pareja así, pero eso no es para mí, ella no es para mí, él no es para mí. Esas personas no se creen capaces de alcanzar metas, no se creen con la capacidad de alcanzar la prosperidad suficiente para comprarse un auto, para comprarse una casa. No se creen dignos de ser amados, no se consideran lo suficientemente atractivos para poder tener la pareja de sus sueños. Tienen que trabajar mucho en su autoestima. A mí me ocurre mucho cuando me contactan para los cursos que imparto, personas que cuando yo les escucho, yo realizo mucho análisis del lenguaje. Entonces me dicen, oiga, pero yo ya tengo más de 50 años, ¿cree que pueda todavía aprender? O personas que me dicen, mira, a mí me va bien en los negocios, pero yo no acabé ni la primaria. ¿Cree que yo pueda aprender? Personas que me dicen, oiga, yo nunca fui bueno en la escuela. ¿Cree que yo pueda aprender? Mi respuesta siempre es, claro que puede aprender. Yo le garantizo que si usted hace dos cosas, va a lograrlo. La primera, que se comprometa al 100% a cumplir con mi metodología. Si usted la cumple al 100%, tenemos un amplísimo avance. Segundo, yo le garantizo que si usted cree en sí mismo, si usted se la cree, eso junto con mi metodología me permiten garantizarle al 100% que usted llega a la meta. Pero si usted no se cree capaz de alcanzar metas y no cumple por lo mismo con mi metodología, le garantizo que ni conmigo ni con nadie usted nunca va a aprender a hablar en público. Te la tienes que creer. Y la última parte de la autoestima, que se conoce como el automerecimiento. ¿Qué es esto? Premiate solo, quiérete solo, recompénsate solo, que no te importe y no dependas de los demás. Porque cuando dependemos del aplausómetro y dejamos que nos afecten las críticas tóxicas que nos puedan realizar las demás personas, pues sencillamente no vamos a tener la energía suficiente para no claudicar en la meta de vencer el miedo a hablar en público. Va a haber personas que aunque lo hagas bien, te van a decir que lo hiciste mal. Son personas que andan por el mundo que se sienten malqueridas, que se sienten incomprendidas. Son personas que están apagadas, viven en sombras. Y les molesta ver cuando alguien comienza a brillar. Y cuando tú estás en público, cuando tú hablas en público, eso te comienza a hacer brillar. Y pues a esas personas no les gusta que los demás puedan salir adelante. Son personas llenas de envidia, de rencor y de frustración. Pero si tú permites que esas personas sean tu termómetro, pues sencillamente no vas a avanzar, porque esas personas van a estar más preocupadas en lastimarte. Ámate tú, recompénsate tú y te puedo asegurar que llegarás a la meta. Muchísimas gracias, vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Esto ha sido Conversando con tu Coach.